El origen de la filosofía medieval es el encuentro de dos cosmovisiones únicas e irreductibles, la grecorromana y la cristiana. En el siglo II, una nueva forma de reflexión filosófica surge al desprenderse de la tradición grecorromana en los albores del cristianismo en pleno periodo helenístico, como afirma Beuchot. Si se acepta la idea de que cada periodo de la historia de la filosofía gira en torno a un problema fundamental, es necesario afirmar que en el medievo la cuestión de Dios articula todas las preocupaciones filosóficas. Comenta el señor Arnold Toynbee que todas las civilizaciones se han formado como respuesta a un reto exterior e interior, dependiendo de cada una, natural o espiritual. Los siglos XII y XIII, según Shirau, son de las más claras muestras de esta formación de una gran cultura como respuesta al reto que representó para el mundo occidental el desarrollo de la cultura musulmana. Avicena, físico, matemático, jurista, filósofo, hombre de estado y célebre en la Edad Media como médico, había combinado las ideas de Aristóteles y los neoplatónicos para dar, ya a partir del siglo XI, una de las primeras grandes síntesis o sumas de el pensamiento árabe como tal. Fue en el año 529 cuando Justiniano decretó el cierre de las escuelas de filosofía en Atenas. Esto ocasionó la huida de los últimos filósofos paganos a Persia. Podríamos decir que a partir de ese momento la filosofía desapareció casi por completo de toda Europa. Su supervivencia empezó a depender de la existencia de escuelas filosóficas en Siria, en Mesopotamia y en Persia, las cuales continuarían al final de cuentas enseñando sobre todo las doctrinas aristotélicas de Euclides y también de Ptolomeo, así como otros muchos autores griegos. Los árabes valoraban la filosofía como sabiduría. La actividad central de la filosofía islámica, al final de cuentas, eran la lectura, la traducción y la explicación de los textos clásicos. La filosofía es búsqueda de la verdad. No existe conflicto alguno en aceptar que ésta pueda ser adoptada por quienes se reconocen como cristianos y se preguntan si es posible conocer a Dios a través de la razón. Esto es, si la razón, ojo con esto, si la razón es capaz de comprender a Dios por medio de sus propios recursos, prescindiendo de aquello que la revelación, la fe, por decirlo de alguna manera, permite conocer y que la experiencia religiosa permite vivir. La inquietud acerca de si la razón puede o no conocer a Dios da origen a dos planteamientos. Por un lado, están quienes, como Santo Tomás de Aquino, consideran que la filosofía constituye una preparación o un preámbulo para la fe. Por otro, quienes piensan que la incompletud del conocimiento filosófico de Dios es sinónimo de su falsedad, como por ejemplo Buenaventura, o incluso quienes como Tertuliano, continúa Shirau, piensan que la fe debe surgir del reconocimiento o del carácter absurdo de la revelación, que la verdad del cristianismo se manifiesta en su incomprensibilidad. La tendencia que domina la historia de la filosofía medieval es la primera, que se distingue por la confianza en que la razón puede comprender a Dios, aun cuando esto tenga lugar de manera indirecta y limitada. Confianza que da origen a dos grandes caminos que tienen como fin el conocimiento racional de Dios: las vías a priori y las vías a posteriori. Para la demostración de su existencia y atributos, las primeras deducen la existencia y atributos de Dios a partir de su concepto, ya sea que éste provenga de la revelación o se alcance por el razonamiento. Tal es el caso del así llamado por Kant argumento ontológico, propuesto por Anselmo de Canterbury en el Proslogion. Por otro lado, en España, en los siglos XI y XII, Córdoba se convirtió en un lugar privilegiado para el desarrollo de los estudios de filosofía. Durante la dominación árabe coincidieron ahí estudiosos cristianos, judíos y musulmanes, entre muchísimos otros, pero fueron dos pensadores fundamentales, uno árabe y otro judío que nacieron ahí mismo en Córdoba, Averroes y Maimónides. Los dos forjaron modelos de reflexión que tendrían muchísima influencia en Occidente. A ellos se les debe una sistematización del pensamiento filosófico, así como el conocimiento de Aristóteles en todo Occidente. Aportaron a Occidente un modelo para hacer y escribir la filosofía, la transmisión del pensamiento de los autores clásicos y la preparación del terreno para la aparición como tal de la escolástica. De hecho, iniciaron prácticamente todo un modelo que hasta hoy en nuestros días prácticamente sigue vigente. Hola a todas y todos,
Muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos realizando una sencilla introducción al pensamiento escolástico de Santo Tomás de Aquino desde la perspectiva principalmente de Ramón Xirau. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, ustedes por su parte, puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Así que sin más preámbulos, pues vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Se ha comentado de Santo Tomás muchísimas cosas, entre ellas que es uno de los fundadores de la llamada escolástica. Santo Tomás elabora una síntesis de todas las entradas que tuvo la Edad Media pertenecientes al pensamiento aristotélico, llámese por la vía de los árabes o directamente de las traducciones del griego. Esta síntesis, como buen doctor en la materia, fue hecha a partir del material que encontraba, viejo, nuevo, reciente, siempre con una claridad inigualable para su época. De hecho, Etienne Gilson comenta de él que no es la originalidad, sino el vigor y armonía de la construcción lo que encumbra a Santo Tomás sobre prácticamente todos los escolásticos. En universidad de saber le supera San Alberto Magno. En ardor e interioridad de sentimiento, San Buenaventura. En sutileza lógica probablemente Duns Scoto. Santo Tomás sobrepuja a todos en el arte del estilo dialéctico y como maestro y ejemplar clásico de una síntesis pues de meridiana claridad. Santo Tomás de Aquino nació a finales del año de 1224 en Rocaseca. Él pertenecía a una noble familia napolitana. A los 5 años es llevado al monasterio de Monte Cassino, yéndose a los 14 a continuar sus estudios a Nápoles. Sus inicios en la vida escolar estuvieron repletos de pensadores aristotélicos. Uno de ellos fue Pedro de Iberna, como comentador de las traducciones aristotélicas, a quien de Aquino pues le debe su primera iniciación en la filosofía griega. A los 20 años entra en la orden dominicana y se va a estudiar a París. Un segundo maestro aristotélico para Tomás fue Alberto Magno, seguido por San Buenaventura, entre los más representativos, obviamente. Si en algún momento nos hemos preguntado cómo podemos conocer a Dios, si éste no es visible y sus actos pues no son comprensibles por mortales como nosotros, entonces, ¿cómo podemos creer en algo que no podemos ver, oler, escuchar, tocar, etcétera? ¿Cómo poder conciliar razón y fe? Sin lugar a dudas, la aparición del cristianismo marcó un cambio radical de orientación social y de orientación propia de la cultura en el mundo entero. Poco tiempo después de la crucifixión de Cristo, la fe cristiana se expandió por toda Europa y Asia, así como por el norte de África. En este proceso de expansión a lo largo del tiempo y de los siglos venideros, el cristianismo no solo se fue entendiendo como un ritual religioso, como narraciones o cuentos de alguien llamado Cristo, sino que conforme fue madurando como organización religiosa, fue estableciendo iglesias, entendiendo de mejor manera la institución y desarrollando jerarquías, normas, reglamentos internos, jerarquías y procesos de convivencia. Fue también ocupando espacios culturales en todos los ámbitos posibles: arte, literatura, la propia reflexión filosófica, así como la ciencia. Uno de los temas más debatidos a lo largo de la Edad Media es el de las relaciones entre razón y fe. Para abordar este tema hemos de tener en cuenta que la teología es una ciencia superior a las demás. Está basada en la revelación y esa es precisamente su ventaja, pues accede a un tipo de conocimiento vetado para la razón o la experiencia. Por eso, gracias a la revelación y con ayuda de la razón, la teología se convierte en la ciencia suprema a la que el resto de las ciencias debe de servir. La filosofía es, desde esta perspectiva, la sierva de la teología y puede ayudarla a lograr desarrollos racionales de cuestiones que en un principio parecían reservadas para la teología o la fe. Esta idea es la clave en todo el sistema tomista. La razón y la fe no deben confundirse ni deben mezclarse de un modo arbitrario, pero tampoco están completamente separadas. Tomás de Aquino defiende una teología racionalizada, matizada por la filosofía, en la que la razón es capaz de dar solidez a los principios revelados por la fe. Esta propuesta se concreta en los siguientes puntos. Primero, fe y razón son distintas. La razón conoce solo a partir de la experiencia, de abajo hacia arriba. Puede ser válida para enfrentarse a los problemas que nos plantea la realidad, pero no puede ir más allá de la misma sin la ayuda de la fe. Esta conoce de arriba hacia abajo, partiendo de la revelación. Eso no significa que no necesite de la razón. Al contrario, puede ser un instrumento muy valioso en la tarea de defensa de la fe. Segundo, existen verdades comunes. Una muestra más de la posible colaboración de razón y fe es la existencia de 3 verdades comunes que podemos conocer por la razón o por la fe,
Estas tres verdades son para Santo Tomás la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la ley ética natural. Estas verdades son lo que el filósofo italiano llama preámbulos de la fe. Vendrían a ser verdades accesibles a la razón y que nos sitúan ya en una posición abierta a las verdades de la fe. Lograr este tipo de verdades implica un esfuerzo que no todo el mundo puede realizar y por ello son también conocidas por la fe. Tercero y último, el conflicto entre ambas es imposible. En caso de que surja un conflicto entre una verdad de fe y una verdad de razón, tal enfrentamiento será solo aparente. Para disolver esta oposición cabe considerar dos posibilidades. O bien la razón se ha excedido en sus funciones, tratando de explicar algo que escapa a sus capacidades, o bien la fe ha sido mal interpretada. Pasemos ahora a la parte de Dios. La teología natural de Santo Tomás de Aquino, pues, trata de elaborar su propio sistema teológico, cuyo objeto esencial será Dios, comienzo y fin de todo lo existente. Por eso la Suma Teológica de nuestro autor comienza precisamente tratando de la existencia de Dios. La primera pregunta que se hace Santo Tomás es si la existencia de Dios es evidente o no. En caso de que fuera evidente, no tendría sentido intentar una demostración, pues sería una verdad admitida universalmente. En el otro extremo, si la existencia de Dios no es evidente en sí misma, tendría sentido plantearse su demostración. La existencia de Dios se puede demostrar racionalmente. Dice Santo Tomás de Aquino que la existencia de Dios se puede demostrar de dos maneras principales. Primero, la demostración basada en la causa que transcurre de lo anterior a lo posterior. Sería una demostración de corte racionalista, como la que se puede encontrar, por ejemplo, en San Anselmo de Canterbury. Sería una demostración a priori, que parte de la esencia del Ser Supremo y desemboca en la existencia como una de sus propiedades. Segundo, demostración que parte del efecto y se apoya en lo que es anterior únicamente con respecto a nosotros. Cuando vemos un efecto con más claridad que su causa, por el efecto venimos en conocimiento de la causa. Así pues, partiendo de un efecto cualquiera, puede demostrarse la existencia de su causa propia porque, como el efecto depende de la causa, si el efecto existe es necesario que su causa le preceda a posteriori. Por consiguiente, aunque la existencia de Dios no sea verdad evidente respecto a nosotros, es sin embargo demostrable por los efectos que conocemos. Santo Tomás opta por el segundo tipo de demostración. Es una demostración a posteriori, va del efecto a la causa, por lo que se parte de los efectos conocidos para llegar a su causa, Dios. Aquí se deja notar el carácter aristotélico de la filosofía tomista, donde el conocimiento empírico será siempre una condición necesaria para que podamos operar con la razón. Para ello, pues Santo Tomás de Aquino realizó las famosas 5 vías de acceso a la existencia de Dios. Como la existencia de Dios no es evidente para nosotros, humanos mortales, pero sí es demostrable, desarrolla esta demostración de las 5 vías. Hay un esquema común, y es que, primero, hay un punto de partida, un hecho de experiencia. El fundamento de las vías está siempre en los sentidos, cuya información se considera completamente fiable. Los datos que los sentidos proporcionan corresponden con la realidad. Luego, el recorrido se divide en 2 partes. En primer lugar, se aplica el principio de causalidad adaptado en cada vía al hecho de experiencia del que se trate. Después, se niega la posibilidad de que exista una cadena infinita de causas hacia atrás. Es necesario, por lo tanto, afirmar la existencia de una causa primera, que tiene que estar en el origen de esta cadena infinita de causas. Finalmente, el término, es decir, Dios mismo como motor inmóvil, causa incausada, ser necesario, ser perfecto o inteligencia ordenadora. La primera vía es la del movimiento. Es innegable y consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. A este hecho de experiencia se le aplica el principio de causalidad, que ya formulara Aristóteles. Todo lo que se mueve es movido por otro. Pero no es posible un proceso causal ad infinitum, y de este modo tenemos que aceptar la existencia de un primer motor que mueve sin ser movido. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por ninguno, y todos entienden que tal motor, dice Santo Tomás de Aquino, es Dios. Esta vía tiene precedentes en Aristóteles, obviamente. La segunda es la vía de la causalidad, y el hecho de experiencia se formula más o menos así. Hallamos que en este mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas eficientes, dice Santo Tomás. El principio de causalidad que se aplica es inmediato. No hallamos que cosa alguna sea propia causa, pues en tal caso habría de ser anterior a sí misma, y esto es imposible. Dicho de otra forma,
Todo efecto tiene una causa distinta de ese efecto y anterior al mismo. Pero esta cadena causal no puede ser infinita. Tampoco se puede prolongar, continúa Santo Tomás de Aquino, indefinidamente, pues la serie de causas eficientes. Puede haber causas intermedias, sí, pero estas exigen la existencia de una causa primera, pues de lo contrario no serían posibles las intermedias. Por tanto, tiene que existir Dios, una causa primera. Es necesario que exista una causa eficiente, dice Santo Tomás, primera, pues a la que todos llamaríamos Dios. Esta vía está inspirada en autores anteriores como Aristóteles y Avicena. La tercera vía es la de la contingencia. Hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, dice Santo Tomás de Aquino, pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen. Por tanto, la existencia de todo lo que existe en la naturaleza está marcada por la contingencia existente. Sí, pero podría no existir. Por tanto, la existencia no pertenece a su esencia, sino que le viene dada de fuera. Lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe. Y como en los casos anteriores no es posible aceptar una serie indefinida de seres contingentes, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a los cuales todos llaman, dice Santo Tomás de Aquino, Dios. Podemos encontrar precedentes de esta vía principalmente en Maimónides. La cuarta vía es la de los grados de perfección. No se ajusta exactamente al esquema descrito anteriormente, pero vamos a dar la idea. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos y nobles que otros, y lo mismo sucede con las diversas cualidades. En esta vía no aparece explícitamente un principio de causalidad, aunque sí se puede adivinar de un modo implícito el principio de participación neoplatónico. Los efectos participan de sus causas y por tanto las criaturas que son pues más o menos perfectas participan de la máxima perfección, que al final de cuentas es Dios. Las palabras tomistas son las siguientes: pero el más y el menos se atribuye a las cosas según su diversa proximidad a lo máximo. Por tanto, ha de existir algo que sea verísimo, nobilísimo y por ello ente o ser supremo: Dios. El desenlace de la vía nos resulta ya familiar. Existe por consiguiente algo que es para todas las causas, causa de su ser y de su bondad y de todas sus perfecciones. Y a esto, adivinen cómo le vamos a llamar: Dios. La quinta es la vía de la finalidad o el orden del mundo. Santo Tomás establece el hecho de experiencia de la siguiente manera. Vemos en efecto que cosas que carecen de conocimiento como los cuerpos naturales obran por un fin. Aparece también un principio de causalidad. Lo que carece de conocimiento no tiende a un fin, sino lo dirige a alguien que entienda y conozca, a la manera como el arquero dirige la flecha. Es decir, la finalidad le viene dada al ser vivo por una inteligencia suprema y ordenadora. En este caso, omite Santo Tomás la imposibilidad de que haya una cadena causal infinita, una serie infinita de seres que transmitan la finalidad, y concluye directamente en la existencia de un ser inteligente, y dice que existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a este llamamos Dios. Por debajo de esta vía está la idea de finalidad, uno de los nervios centrales de la biología aristotélica, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.